Conversando en Blanco o Negro, y el día de hoy estoy de nuevo con nuestro amigo Alberto Díaz, quien tiene el placer de pasar hoy acá por estudios, y vamos a conversar de un tema que hemos venido conversando desde hace varios meses, digámoslo así, y por ahí sacamos un título que es el 4 en la historia de Colombia, pero una historia que creemos, Alberto, que es importante para nuestra audiencia y para Colombia en el día de hoy, de poder conocer esa historia del siglo XX, del siglo XXI, a nivel político, social, económico, y sobre todo ese 4 que hicimos como influencia en algunos hechos que tuvieron gran importancia en los aconteceres políticos y económicos y sociales de Colombia. Así que gracias, Alberto, por estar de nuevo acá tomándote un café con nosotros, y vamos a conversar este tema que, como vuelvo y digo, lo titulamos el 4 en la historia de Colombia. Entonces, Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, este tema de alguna forma es un poco la continuación de la conferencia de Unandinos, que se habló sobre el 4 de la historia de Colombia, pero vamos a hablar del siglo XX ya, y sobre todo empezar con el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo. Se cumplieron 90 años el pasado 7 de agosto de la posesión presidencial del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo. Ese 1934 fue muy importante porque dicen los historiadores que de alguna forma Colombia entró en el siglo XX totalmente. ¿Por qué? Porque Colombia como que se adaptó a las reformas sociales que se venían ya dando en el mundo, en Europa, en Centroamérica, de un Estado social como tal Colombia, y el presidente López Pumarejo llega a la presidencia y moderniza el país, un país que estaba obviamente con mucho influjo de la hegemonía conservadora. Veníamos de un gobierno conservador. No, veníamos de Olaya Herrera, que fue un gobierno de transición, digamos así, ya era liberal. En el 30 había vencido Olaya Herrera en las elecciones a Guillermo Valencia y al general Vázquez Cobo, como un movimiento que se llamó de concentración nacional. Pero inclusive nombró algunos ministros conservadores como Esteban Jaramillo en Hacienda, en fin, pero fue como transición. Pero el que hace realmente el gobierno liberal, ya moderno, es Alfonso López Pumarejo, que era el verdadero jefe del Partido Liberal y que impulsó que el Partido Liberal llegara al poder después de 45 años de hegemonía conservadora que acaba con el presidente Miguel Abadía Méndez. Entonces López, con su revolución en marcha, que así se llamó su gobierno, pues implementa lo que se llama la función social de la propiedad, con la ley 200 de 1936, que la propiedad privada y una reforma constitucional tenía que contener una función social que implicara obligaciones. Es decir, que la propiedad privada no pueda quedarse estancada simplemente en mero derecho de dominio, sino que sin uso, que pasaba mucho, había ese problema. El engorde, los lotes de engorde que llamaban. En todo el país, correcto, así es. Sí. Sino una función social. El artículo 8 de esa reforma, la ley 200 de 1936, habla precisamente de que si en un momento dado, después de determinadas hectáreas, no se usa la propiedad, en 10 años, si el gobierno comprueba que esa propiedad no se usaba, el gobierno la puede expropiar, y la puede expropiar sin indemnizar nada. Distinto a la reforma agraria. Es parte de la reforma agraria, parte de la reforma agraria porque fue parte del campo, en las ciudades. Entonces, eso fue en su momento causó que, ¿cómo así que si pasan 10 años y usted no usa la propiedad, la pueden expropiar sin pagar ninguna indemnización al propietario? El gobierno decía que no podemos tener tierras ociosas, es un gobierno que tiene que sin uso para la agricultura, para la educación, para lo que sea, pero no puede haber una propiedad ociosa. Y eso causó obviamente en los sectores conservadores, en Laureano Gómez, que se volvió un gran opositor del gobierno, porque pensaron que pues obviamente se venía un socialismo, un comunismo, ¿no? Que no era cierto, sino simplemente era impulsar, era modernizar el país. También obviamente esa ley fue muy bien intencionada, esa ley 200 del 36, el que fue pues para partícipe de esa ley también fue el ministro de gobierno Darío Echandía y también Alberto Lleras Camargo, que fueron como los alfiles del presidente López Pumarejo. También se estableció la libertad de cultos,
de libertad de conciencia. Una cantidad de reformas importantes claro. al sistema de gobierno. El derecho de huelga, por ejemplo. Al Estado. El derecho de huelga fue muy importante porque antes los trabajadores hacían los paros y entonces, por ejemplo, el gobierno de Abadía Méndez ha establecido que esos paros que habían hecho los trabajadores pues eran ilegales, hubo represión con la ley marcial. No, aquí ya se establece el derecho de huelga constitucional, que después de pasar un periodo X de tiempo los trabajadores, pues, con unas etapas determinadas jurídicas, por ejemplo, X empresa quiere entrar, los trabajadores quieren entrar en el derecho de huelga, no era que pararan actividades, no, tenían que cumplirse unos procedimientos. Entonces, primero una etapa de arreglo directo entre empresarios y trabajadores, negociaciones, y ya después esa etapa... Las mesas de negociación famosas. De arreglo directo. Trabajador-empleador. Exactamente, si no cumplías pues, el trámite, no se ponían de acuerdo. En parte ahí nació, se estabilizó en los sindicatos. Claro, así es. Entonces, sí, el derecho sindical también, por supuesto. Si en un momento no se llevaba a ningún acuerdo económico con los salarios, prestaciones sociales y todo, entonces ya podían entrar los trabajadores en el paro cuando se agotaba la etapa de arreglo directo. A partir de cierta fecha, entonces ya esa huelga era legal, obviamente, porque ya se ha hecho con un procedimiento, no era porque sí, que los trabajadores paraban, no, que es lo que pasaba antes, y entonces venía represión. Entonces, es un Estado más social, totalmente López Pumarejo con ese Estado, y fue muy importante, y se fue del 34 al 38, su primera administración como tal, y fue importante porque el país de alguna forma como que sintió que había cambios, los obreros también sintieron como que tenían derechos, un país más moderno, porque ya Colombia era un país realmente que ya había entrado en los años 20 a la era industrial. Sí. Poco, pero había entrado. Ya Europa, por supuesto, estaba muy avanzado, Estados Unidos ni se diga, pero nosotros entramos en esa era industrial. Entonces fue muy importante porque... Teníamos hasta el desarrollo del ferrocarril. Exactamente, se construyó ferrocarriles y todo en los años 20 con el dinero de la pérdida de Panamá, lo ha hecho Pedro Ospina, algo de Abadía Méndez. Pero este gobierno realmente le impulsa al país hacia la modernidad, y por eso fue muy importante este primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, que fue hace 90 años, precisamente terminó en 1934, y fue un gobierno exitoso. Tanto así que el presidente López es reelegido, no había en ese momento reelección inmediata. Posterior, el gobernador Santos, que se llama la gran pausa, que tampoco fue tan gran pausa, creo que fue un gobierno también, el Santos, que también impulsó algunas cosas. Hubo continuidad en algunos aspectos. Exacto, aunque algunos dicen que fue una pausa, pero yo creo que sí hubo continuidad en algo, pero obviamente que el que tenía todo el prestigio era López. Era López, porque era las masas, inclusive el 1 de mayo del 35 hubo una marcha muy famosa donde la quemaban como el gran jefe social, ¿no? La UNIR de Jorge Eliezer Gaitán, que había fundado un movimiento liberal socialista, se dio como pacado, porque López llegó el prestigio, fue la gran esperanza, ¿no? Entonces fue muy importante, y por eso se pudo reelegir en 1942 otra vez el presidente Alfonso López Pumarejo, que ya no fue tan buen gobierno, ya tuvo problemas, no lo terminó, renunció. Inclusive le dieron un golpe, ¿no? Intentaron un golpe de Estado. Un golpe de Estado en ese... El 10 de julio. Entonces, inicias en el 34 y pasas a... ¿Otro 4 cuál es? Que viene en la... Otro 4 que viene es, podemos llamarlo así, por ejemplo, ya pasando pues, gobiernos que pararon en 4. Sí. ¿No? Pasando un poquitico, entonces podemos pasar, por ejemplo, al de Alfonso López Pumarejo. López Michelsen, perdón. Alfonso López Michelsen, el hijo, que si cumple 50 años se cumplieron de su posesión en la presidencia del 7 de agosto de 1974. Alfonso López Pasamos Michelsen, del 34 al 74. Correcto, han pasado 40 años. Es otro 4. Y es el gobierno de López Michelsen, que fue el famoso mandato claro. Que es similar al de López Pumarejo, ¿no? Algo, pero no tiene el prestigio de su padre. No, lógico, pero tiene la misma tendencia. Sí, socialdemócratas, liberales de avanzada, digamos así. Progresistas. Socialistas también, de cierta manera. Un matiz social de López Michelsen también, como su padre. Además, se ha fundado el MRL, de joven, disidente, movimiento revolucionario liberal en contra del Frente Nacional, que fue impuesto por los partidos que se alternaba el poder para solucionar el tema de la violencia. Aquí ya el primer presidente, ya sin Frente Nacional, después de 16 años, es Alfonso López Michelsen, 74-78, y obviamente él tiene gran votación, le gana las elecciones es una elección de defines, porque le gana Álvaro Gómez Hurtado
el hijo de Laureano Gómez, y le gana a María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, la hija de Rojas Pinilla. La hija de Rojas Pinilla, es una elección tres delfines en la lucha ahí. La lucha presidencial, entonces se impone él por 3 millones de votos. El país es bastante esperanzador para el país. ¿Cuánto era la fuerza electoral en esa época? Pues López Miquel sacó 3 millones de votos en su elección, Álvaro Gómez 2 millones. Son 5. Y María Eugenia como 500.000, algo así. O sea, 5 millones. 5 millones larguitos. Largos. Pero fíjate que siempre la gente no votaba, ¿no? Siempre. Sí, y éramos en una población de 30 y pico millones. Ahí, sí, yo creo unos 28 millones de habitantes por ahí. Sí, 30, cercano a los 30. En ese momento Colombia. Y entonces, claro. Entonces viene el 74 con esta continuidad familiar y también dentro de las ideologías, porque pues, la familia y la tendencia del padre fue muy formativa de López Michelsen con la que venía de López Pumarejo, ¿no? Así es. Y se ve en la conformación del Estado. Fue un Estado también que facilitó a través de esa tendencia de socialista, no de izquierda, pero sí socialista, mucho hacia los trabajadores, tuvo mucho impacto en esa fuerza laboral del trabajador. Sí, el partido le hace por ese discurso de ser el partido obrero, ¿no? Pro obrero. Pro obrero. Aunque hoy también hay que decir que también había también movimientos socialistas. Sí. En ese momento con López Michelsen, por ejemplo, hablemos del MOIR, que era un partido que tenía también tendencias socialistas. Ya estaban haciendo el M-19, que era una guerrilla urbana. Sí, ¿no? Que terrorismo urbano ahí político, ¿no? Le hablaba a los estudiantes también. ANAPO. La ANAPO, que estaba también, la ANAPO. claro, que era el M-19 con la ANAPO, sí, por el fraude de la selección del 70, que fue el intento político de Rojas Pinilla, ¿no? Exactamente, entonces... Y de María Eugenia, la hija, claro, que se abanderó de ese movimiento. Así es. Pero entonces, 34, 74, podemos ver ahí una similitud, continuidad, como queramos llamarlo. Sí, de alguna forma, aunque era un país diferente, ¿no? Porque ya sí, claro, mucho más evolucionado y veníamos ya, pues, en el padre, en el López, también tenía el impacto de las guerras, ¿no? Claro. Estaba el impacto de la primera guerra, ya habíamos dejado, venía la segunda, en fin, en el 74 él ya encuentra un país o una sociedad más organizada. Más urbano, porque ya la migración de los obreros... Más metrópolis, ¿no? Más metrópolis, Bogotá ha crecido mucho, Bogotá tiene 2 millones de habitantes, Medellín ha crecido, Barranquilla, Cali... Y se le había dejado desarrollada mucho el general Rojas Pinilla, le había dejado el país muy desarrollado, aeropuertos, autopistas, puertos, un desarrollo industrial interesante. Pero podemos ver acá, Alberto, por ser familia, digámoslo así, el impacto dentro de la política social de Colombia fue similar a la del padre. Yo creo que tuvo el mismo éxito. Lo mismo que era un intelectual de izquierda, si lo era, pero liberal de izquierda. Y buen tomatrago. Sí, claro. Pero no tenía ese prestigio de su padre fuerte, porque además se fue cuestionado cuando fue joven por el tema de la Andes, la Tierra de Tolima. Y del boxeador ese, ¿no? Mamatoco, de Mamatoco. Que obviamente no se provocó, lo mató la familia, ni mucho menos. Pero López trata de darle un matiz, tiene la ventaja López en su momento de su gobierno de que hay una bonanza cafetera. Le dio mucho impulso a esa parte. El Brasil entra en heladas. ¿Ahí nace la federación? No, la federación mucho más atrás. Entonces el país entra en heladas cafeteras, unas heladas que la cosecha de Brasil se daña y viene la bonanza cafetera de López Michelsen, que aprovecha eso. Colombia en ese momento se vuelve como el primer productor de café del mundo y exportador en ese momento, pero también viene el tema del narcotráfico, porque viene la bonanza marimbera en Santa Marta, y entran los dólares del narcotráfico que el país no podía una liquidez bien descontrolada, ¿no? Y entonces viene una inflación del 25% durísima para el país. Entonces es un gobierno que tiene dificultades precisamente con los obreros, porque precisamente con esa inflación tan fuerte la capacidad de compra de los obreros se disminuye. El impacto lo sufrieron ellos, de la clase media también, y todo eso. Y por eso hay un paro que hacen las centrales obreras en el 77, el 14 de septiembre, que es un paro nacional muy fuerte, que afectó obviamente al gobierno, su prestigio, más los negocios familiares de los hijos del presidente, de la compra de la Hacienda La Libertad, en los Llanos Orientales. Por los Llanos Orientales, por Juan Manuel López Caballero y Lucas Caballero Calderón Prim, haciéndole oposición al gobierno todos los días, durísimo, con la inflación, que la corrupción del gobierno de la familia presidencial, ¿no? Tanto que López Michelsen en un momento piensa renunciar, pero lo salva precisamente el tiempo, lo salvan Alberto Díaz Camargo, el presidente, y los Santos.
Hernando Santos y Enrique Santos lo salvan de que no renuncie a la presidencia porque debe seguir el poder del Partido Liberal. Lo mantiene la prensa. Lo tiene la prensa liberal sobre todo, no tanto el espectador, sino el tiempo. El tiempo. Que es un periódico todavía muy influyente y lo mantiene. Dentro del medio político, ¿no? Dentro del medio político. Y obviamente que algunas bases también liberales porque pues de todos modos el presidente, pues el gobierno pues tiene puestos, contratos y entonces el Parlamento les es favorable al presidente. Sí. Y lo mantienen en el poder, pero es un gobierno con muchas dificultades. El de López Miquelsen realmente el hombre intelectual valioso en ese sentido, audaz, pero no fue un buen presidente. La verdad yo que es un balance regular, nunca tuvo el prestigio. Y hay un incremento muy grande de la insurgencia, ¿no? Claro, porque se fortalecen mucho los grupos terroristas, más que todo las FARC en ese entonces, con Tiro Fijo, y el ELN también. Y el ELN comenzó a fortalecerse también por la influencia que había del MRL en ellos, ¿no? Claro, porque algunos fueron del MRL, fueron como decepcionados del MRL, aunque López Miquelsen decía que el MRL nunca prometió una revolución fuerte, sino que era simplemente un cambio social. Ideóloga. Muchas ideologías. Exacto, pues no cambios sociales marxistas ni mucho menos, y alguna vez no dijo que el MRL no ha prometido una revolución como tal. Sin embargo, la amistad de López con Fidel Castro y con ese ambiente era muy fuerte, ¿no? Él reanudó relaciones con Cuba, las que había, Alberto Díaz Camargo había roto relaciones con Cuba, con la dictadura de Fidel Castro. López Miquelsen retoma esas relaciones. Sí, reabre las embajadas y relaciones, ¿no? Importante. Y comerciales también. Claro. Entonces, como una muestra de que Colombia no era en política internacional un país dependiente demasiado de Estados Unidos. Entonces le hizo como ese guiño. Fue como la figura. A los Castro esa cuestión, ese guiño. Entonces fue un gobierno muy difícil, fue un gobierno que, pues lo sucede, Turbada Ayala termina en estado de sitio, la presidencia del 121, que era el artículo de estado de sitio, que obviamente se restringen las libertades y todo, porque no está el país bien por el tema económico social muy mal, y asume la presidencia Turbada Ayala, entonces no es un feliz gobierno. En el 78. En el 78. Ok, entonces pasamos 34... 74 y ahora el otro 4. El otro 4 vamos a ir al 94, que es el del presidente Samper Pizano. Uy, ahí sí se nos va a ir tiempo acá, ¿o no? A ver, bueno, ese es un 4 con un 8, ¿no? El 4 con el 8000 ahí. Pero bueno, viene ese gobierno que sucede a un gobierno conservador. No, a Gaviria. Gaviria liberal. Que había impulsado la Constitución del 91. Correcto. Por la Asamblea Constituyente, sí. La apertura económica. Sí. Entonces reciben el 94 Samper Pizano, con todos los problemas que se conocen del 8000 y de toda esa influencia del narcotráfico, pero es un gobierno que desde la perspectiva del análisis tuyo como historiador político, ¿cómo influye en el Colombia que venía y en el Colombia de hoy? Pues yo creo que también Samper Pizano es ahijado político de López Miquelsen, curiosamente, su padrino político fue López Miquelsen. ¿En el partido? En el partido, y entonces Samper también es un socialdemócrata, pero como tiene estos problemas del proceso 8000, pues no puede hacer muchas de sus tareas porque se ve pues... en un proceso eterno. Es un proceso eterno. Que aún continúa. Pues. Claro, y entonces sus ministros cuestionados, Fernando Botero se va a la cárcel, Santiago Méndez el tesorero. Entonces tambarea el presidente de la República, entonces es un gobierno que va a la defensiva, entonces no puede ejecutar sus programas con tranquilidad. Pero ahí tenía un gran alfil de Alberto, que era Horacio Serpa, claro. Que también venía de los movimientos revolucionarios. Claro, en Santander, sí. y que tenía también tendencias de izquierda fuertes, y que era el sucesor natural de Samper, que nunca fue presidente, pero era su segundo. Las ganas no le faltaron. Claro, pues 3 candidaturas fallidas, ¿no? Sí. Sin embargo, en algunos momentos históricos se decía que había mucha relación de Serpa con López Miquelsen en esos movimientos revolucionarios. Pero López Miquelsen curiosamente no apoya tanto a Serpa, curiosamente no lo apoya después mucho de López Miquelsen, claro, ya no tiene el poder de antes, del influjo del Partido Liberal, porque... pues, lo va perdiendo. Lo va perdiendo porque es un expresidente. Y ya había pasado Gaviria, ¿no? Que había asumido la bandera liberal y todo el cuento de Galán y todo eso. Pero en Samper, ese impacto para Colombia frenó a Colombia en muchas cosas y también provocó una gran migración. Claro, porque Estados Unidos, ahora que le retira la visa al presidente, nos condiciona también el tema lo sanciona a Colombia porque no cumple con sus políticas de narcotráfico, ¿no? Que es muy aburrido eso porque es una imposición del gobierno de Estados Unidos muy fuerte
la famosa certificación. Sí, pero no recuerdo si también el Plan Colombia lo suspendió. No, pero no después, porque es con Andrés Pastrana. No, Samper lo que hace por presión de Estados Unidos es que revive la extradición. La revive la extradición, pero sin retroactividad. Es decir, a partir del 97 que se revive la extradición en Colombia, que había sido abolida por la... O sea, ya terminando su mandato, revive... Claro, como una forma como de constitucionar a los Estados Unidos para que le deje tener su gobierno. Porque aquí inclusive el embajador Frechet tuvo mucha influencia, demasiado. Tanto así que se metía en Palacio, y Samper lo cuenta en sus memorias, que en un momento dado ya lo tenía desesperado porque el tema de los micrófonos, inclusive conversaban y entonces decían, bueno, y aquí no está un micrófono, le decía Samper o Frechet, porque ya estaba ya una cosa que ya... mucha presión. Claro, tensión. Entonces el gobierno Clinton acorralaba a Samper, entonces... Era el primer gobierno de Clinton. Y que Clinton estaba exacto. Entonces Samper se veía muy presionado por los Estados Unidos, por su ilegitimidad como presidente. Entonces obviamente que lo que hace lo compara con el tema de la extradición, de revivir la extradición otra vez. Intenta hacer, por ejemplo, cosas interesantes como el tema del CISBEN. El CISBEN es de Samper Pizano, digamos, que es una cosa que es rescatable, pero no, es un gobierno muy opacado. Y una economía en montaña rusa, ¿no? Claro, porque Estados Unidos dejó de invertir acá, se cuestionó el gobierno, entonces... y todo, le cogió el impacto también del café, del precio del café, el precio del petróleo, en fin, pero era más la situación honrosa del no gobierno, que era un gobierno que la mayoría de los colombianos no reconocían por lo ilegítimo, claro. Totalmente ilegítimo, que no prosperó dentro de la justicia, ni en la Cámara, ni en el Senado, porque también lo llevaron a juicio político. No acabó a juicio político, más que... ¿No? No, porque él llega a la Cámara de Representantes, o sea, tú sabes que un presidente lo acusan ante la comisión de acusaciones, sí. Y la cuenta de acusaciones, lo que dice como tal, envió el expediente a la plenaria de la Cámara, y la Cámara de alguna forma precluyó la investigación. Lo frenó ahí, entonces no pudo haber juicio político, porque el juicio se da ante el Senado. Sí. La Cámara investiga y va ante el pero Senado. La Cámara investigó a favor de ser investigado. Sí, lo llevó a la Cámara plenaria, la Comisión de Acusaciones, que es una célula de la Cámara, lo lleva el proceso a la Cámara en pleno, y la Cámara en pleno no ¿Cámara o Senado? No, Cámara, porque está por la Cámara, okay. Tiene un proyecto especial dentro de la Constitución. Okay. Entonces un presidente lo acusan, va a la Comisión de acusaciones, sí, allá se que es de la Cámara, la Comisión de la Cámara, y va a la plenaria de la Cámara, y la Cámara decide si lo ve... Si le da trámite o no. Al Senado, y el Senado sí lo juzga políticamente. Ok. Entonces por eso no alcanzó a ser enjuiciado, porque la Cámara precluyó la investigación. Bueno, pero por lo menos avanzó en la Comisión de Acusaciones y pasó a Cámara. Sí, claro. ¿Sí? Lo que hoy en día, que no termina en 4, pero hoy en día no quiere ni la Cámara. La Cámara tiene frenado ese proceso de acusación. ¿Te acuerdas del personaje Heine Sergio Mogollón, que fue el representante investigador que pues, Samper le favoreció con obras en Córdoba, todo? Entonces eso fue muy chistoso, porque el tipo supuestamente iba a Palacio, hablaba con el presidente, pero era samperista. O sea, yo creo que ese procedimiento de la Comisión de Acusaciones está por verse. Se trató de reformar ese proceso. Sí, porque es un proceso que no es muy político, entonces no es un presidente prácticamente, y esa Comisión de Acusaciones se vuelve Comisión de Absoluciones, sí. Porque no se juzgan a los funcionarios con la imparcialidad, con el debido proceso como tiene que ser, porque es una cosa política. Entonces y además las bancadas son de gobierno, ¿no? Claro, es un de gobierno, y el gobierno pues obviamente dándoles mermelada, compuestos, claro. Contratos. Entonces Samper obviamente salió absuelto jurídicamente, pero ante la historia creo que no salió absuelto, porque pues nada. Es clarísimo que si él no sabía, como dice él, después fue acusado o no acusado, pero sí revelado por los mismos Rodríguez Orejuela. Los Rodríguez Orejuela le admitieron todo eso, y bueno, y la muerte de Santiago Modina, que es muy conocido el porqué, que fue el tesorero de campaña, ¿no? Y también el testimonio de Alberto Giraldo, el periodista, que también dice que el periodista, todos dijeron que él sabía menos él. Entonces, la mona retrechera, la monita, Elizabeth Sarria. Sí, el chofer de Serpa. Bueno, casos hay para todos, esa historia. Y fue una época en que Colombia confundió lo que era sí y era no, porque todo era a sus espaldas y negando cualquier hecho. Yo aquí estoy, aquí me quedo, ¿no? Aquí estoy, aquí me quedo. Que además fue apoyado por los cacaos, ¿no? Tú sabes que la gente no sabe mucho eso. Y los cacaos eran el poder bancario, ¿no? El poder financiero. Todo, porque ¿qué pasó? Que Samper en un momento se reúne con ellos para ver si lo apoyan. Los cacaos, creo yo, o lo que he escuchado es que dicen, bueno, no nos interesa si usted fue culpable o culpable, ¿qué negocios va a dar? ¿Qué va a trabajar? Entonces, por ejemplo, coincidió con que estuvo de buena Samper, porque fue cuando
se adjudica la telefonía móvil celular, correcto, los canales privados de televisión, RCN y Caracol, o sea, una cantidad de negocios muy cuantiosos. El cable, DirecTV también, toda la parte de cable, se favoreció de fibra. Se favoreció mucho a los cacaos en los negocios. La ampliación de ISA. Entonces, claro, los cacaos dijeron, bueno, si el tipo nos da negocios, pues hombre, pues ahí estoy. Como similar a lo que pasa, ¿no? Sí, claro. Eso es como que volvió costumbre, el ADN. Entonces los presidentes, si tienen apoyo a los cacaos, pues dicen, hombre, pues yo me quedo acá porque los que mandan al país son los cacaos, Santo Domingo, Ardila Lule, los judíos, los distintos grupos, el grupo Stanford, los Carvajal, los Gilinski, el sindicato antioqueño. Entonces dicen, pues hombre, son los que mandan de verdad al país. El único que no existe hoy en día es el sindicato antioqueño, que ahora es el grupo empresarial antioqueño, claro. Pero el resto todo. Pero hubo consenso en general porque dijeron, si el tipo va a dar negocios, déjenlo seguir la presidencia porque va a dar negocios importantes. Aunque tuvo varios, no sé cómo llamarlos, si fueron intentos o esto, pero sí tuvo dos generales que le pusieron, ahí estuvo el general Landazábal y el general... Bedoya Pizarro. Bedoya, Harold Bedoya y Landazábal, ¿no? El ruido de los sables, ¿no? Sí. Que tuvo presión por ese lado en no reconocer la legitimidad, pero el resultado final fue más político. Cuando habló Botero, ¿te acuerdas que Botero habló de la Escuela de Caballería en el 96 principios que puso a tambalear el gobierno de Samper? Porque pues, Serrano Botero era su ministro de Defensa, había sido su director de campaña, sí. Entonces también lo puso en jaque. Fue el gerente de campaña, ¿no? No, era Santiago Medina, pero está como un director de campaña. Santiago era el tesorero. El tesorero, sí, correcto, sí, así es verdad lo que dices, así es verdad. Sí, Santiago fue el tesorero y Botero era el gerente de campaña que por... Imagínense, para Fernando Botero pues, se fue a la cárcel y perdió su carrera política y familiar y todo por $1 millón en esa época, ¿no? Claro. Que siempre se le dijo, hombre, $1 millón vale una estatuilla de su papá. Me hubiera sacado más plata de vender una estatuilla. Pero bueno, vienen esos tres fechas que ya has mencionado, 34, 74, 94. Creo que en ese 94 el país se frenó, aunque dices... de los contratos a los cacaos, sin embargo, el país frenó mucho, una inmigración muy fuerte de profesionales, pues que es la época nuestra, ¿no? Es la generación nuestra de los que teníamos 30 y pico de años, que salieron del país, y también el freno de inversión hacia Colombia, que fue muy notorio. Sí, por parte de Estados Unidos, claro. Y no solo de Estados Unidos, sino algunos claro, porque pues, en Europa también la Comunidad Económica Europea, pues de alguna forma sigue los lineamientos de lo que diga Estados Unidos. Exacto, y frenó por parte de eso. Entonces viene el 94 y seguiríamos ¿a qué año? Vamos al 2014. El 2014 con Juan Del Manuel 94 Santos, al 2014. Que es Ave María. El segundo gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. El segundo. Porque él se eligió en el 2010 con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez contra Antanas Mocus, sí. Su ministro de Defensa. 2014 ya fue cuando había traicionado el referendo del no. No, sí, el plebiscito. No fue después, porque en 2014 precisamente él ya... ya estaba establecido, ¿no? Claro, él ya está en su diálogo con las FARC, que es un proceso pacto. Que fue 4 años de proceso de paz en La Habana, con las FARC, que lo dirigió Humberto Lacalle Lombana, esas negociaciones de paz. Entre otros. Entonces, digamos que es su bandera principal del presidente Santos. Entonces inicia el 2014 su segunda presidencia, la historia del 4 de la historia de Colombia, pues ya están avanzadas esas negociaciones y se va a dar el proceso de paz, está cursando el proceso de paz con las FARC, que es como su gran bandera, la Juan Manuel Santos. Se dice mucho de la influencia de su hermano Enrique Santos Calderón. Él fue el promotor con García Márquez y con Fidel Castro, ¿no? Fueron los promotores. Fidel Castro ya estaba muy viejo, digamos que le dieron la Habana, fue como el símbolo de que, bueno, es una guerrilla, vamos a La Habana a conversar. Acuérdate que esto comenzó antes de, ¿no? Estas conversaciones comenzaron mucho antes, inclusive el primer mandato, siendo él ministro de Defensa de Uribe, ya habían por debajo de cuerda negociaciones. Uribe siempre causa eso, curiosamente, Álvaro Uribe es que sí, era muy curioso porque él hablaba en público, darle duro a las FARC, y lo hizo, por supuesto, sí. Pero también por debajo de cuerda siempre buscando negociaciones secretas con la FARC. Habían acuerdos. Pero la FARC nunca le paró bolas, por supuesto, porque le dio muy duro y porque, pues, obviamente, por el tema del paramilitarismo de que era acusado Álvaro Uribe Vélez. Sí. Por eso se dice que en el gobierno de Uribe se les quitó el oxígeno y después lo resucitó Santos, dándoles oxígeno en La Habana, ¿no? Y fue cuando se fortalecieron, hicieron el pacto que impone, y hoy en día también está esto. Pero vámonos al 2014, segundo gobierno de
Juan Manuel Santos. Totalmente también similar, parecido o igual a un gobierno de Samper, pero más hipócrita, ¿o no? Pues no, yo le rescato, en mi criterio personal, que el proceso pasa necesario, porque se han ensayado todas las fórmulas de guerra, que sí son importantes, pero no, o sea, pretender acabar, claro, es una opinión personal, me faltaba, no creo, no pretendo tener la razón y la verdad. La verdad, lo que opina Alberto Díaz. Si era necesario un diálogo de paz con las FARC, era necesario, porque una guerrilla tan poderosa. Lo que pasa es que siempre se comentó, se criticó, posición personal también, como dice Alberto, uno no puede negociar con un enemigo que no se rinde. Cuando no hay verdaderamente un proceso de rendición, no hay ningún acuerdo, porque siempre va a haber, y se ha comprobado a lo largo de la historia, o sea, la entrega de armas fue falsa. La entrega de activos del narcotráfico, entregaron una que otra cosita. Los cultivos, ahí siguen porque no, se multiplicaron, eso fue un gran defecto porque se multiplicaron los cultivos. Claro, porque, y crearon las famosas palabras de las disidencias para disimular su actividad. Tan así es que Iván Márquez hace el proceso en La Habana, se posesiona de senador y vuelve y se vincula a la segunda Marquetalia, ¿sí? Y no solo él, está también el caso de Santrich, está el caso del mismo Romaña, o sea, varios de las cúpulas de negociación volvieron a su actividad porque ese era el propósito. Pero yo creo que una cosa positiva, Rodrigo, yo creo que se desmovilizaron como 14.000 guerrilleros que sí se desmovilizaron, yo sí creo que sí, y en un programa de reinserción que cumplió el gobierno Duque, fue el siguiente presidente, sí. Y yo creo que bajó mucho la violencia. Se gana Santos el premio Nobel de Paz. Curiosamente yo creo que se lo gana precisamente porque pierde el plebiscito. Yo creo que en la Academia de Suecia están esperando, se habían observado el proceso de paz en Colombia, y como él pierde el plebiscito, lo pierde por muy poquito, por 50.000 votos, el famoso plebiscito del no. Entonces, ¿qué pasa? Lo ven como que casi que Santos que renuncia, porque además que ese día estuvo a punto de renunciar porque se vio como acorralado. Y el viernes, que creo que se anunció, fue un domingo, 2 de octubre, fue el plebiscito del no y el sí, pierde el no por poquitos votos, por 50.000 votos frente al sí, y el viernes anuncia el premio Nobel de Paz para Santos, y yo creo que el premio Nobel le sirvió, porque inclusive se dice que esos premios Nobel muchas veces los dan o por trayectoria, a una persona que ya ha luchado por la paz y todas las cosas en el mundo. ¿O porque lo compra? No, pues no sé en este caso, no te podría decir que este caso sí, o porque lo ven acorralado. Caso concreto, por ejemplo, el premio Nobel de Paz del 80 en Argentina de Adolfo Pérez Esquivel. Tú sabes que está la dictadura de Videla, violación de derechos humanos, de Adolfo Pérez Esquivel, precisamente se ve como perseguido por esa dictadura, entonces le dan el premio Nobel de Paz a Adolfo Pérez Esquivel por derechos humanos. Para amansar el ambiente. Claro, y para que se sienta, para que está, entonces a Santos creo que fue, creo yo, de buena fe, yo no sé. No, así como tú tienes tu opinión personal, yo tengo la mía también, porque el gran influyente del premio Nobel de él fue Gabriel García Márquez, que premio Nobel de literatura, que le hizo el empujón, y lo necesitaban para ese empujón, igual que cuando se lo dieron a Obama. Pero García Márquez había muerto, ¿no? No te olvides que había muerto ya García Márquez. Sí, pero ya le había dejado el camino. Acuérdate los contratos posteriores que salieron de la sesión de petrolera para Holanda, en las negociaciones. O sea, hay mucho enredo por debajo que algún día saldrá la verdad del Nobel, ¿no? Y la verdad es, yo sí soy un defensor de la paz también, porque he estado en la guerra, sé lo que es la guerra. Pero vuelvo y te digo, donde no hay rendición, no hay paz. Pero tengo una pregunta, ¿tú crees que, claro, la rendición hay que llevarla a los grupos armados y muchas veces, pero no se puede acabar hasta el último guerrillero, porque eso no es tan viable? Además, una economía del narcotráfico como la nuestra, pero siempre habrá guerrillas, y siempre habrá... La cúpula de las FARC nunca se rindió, nunca. Es más, hasta hace muy poco, Alberto, no recuerdo si fue... cuando estaba el cura Ruz en la Comisión de la Verdad, el padre Ruz, el cura eso, no sé si fue con él que alguno les obligaron a pedir perdón, pero el perdón que ellos dijeron fue, y lo dijo Timochenko, que es el que encabeza hoy en día como jefe de las FARC comunes,
creo que él fue el que dijo, no tenemos de qué arrepentirnos de la lucha que hicimos, pero es que ese no es el hecho, o sea, la rendición, y vuelvo y te digo, o sea, si los alemanes y los rusos, si los gringos y los rusos no hacen rendir a los alemanes, hubiera continuado, o sea, tiene que haber una entrega, o sea, listo, me rindo, y la rendición lleva a unos procesos judiciales y a unas cortes penales internacionales que dicen, listo, que puede haber impunidad, puede haberla, ¿sí? Pero mira, el caso de Irlanda con el IRA hubo rendición, y de la rendición vino la amnistía, pero ríndanse primero, o sea... Pero en este caso Álvaro Uribe les dio muy duro, pero no se metió totalmente, entonces por eso no era muy complicado someterlos, porque es que, no porque las FARC fueran invencibles, no era complicado. El tema del narcotráfico, yo creo que era muy fuerte porque el narcotráfico sigue, porque es un gran negocio, entonces, y Colombia es un país de selvas, pero Alberto, entonces, mira, ¿quién los coge? Está fácil. Sin hablar de que Álvaro Uribe o esto, pero el Estado colombiano en ese momento fue contundente, y las cabecillas, los grandes líderes de las FARC fueron eliminados. ¿Qué hizo el gobierno, el Estado en ese momento? No el gobierno, el Estado en ese momento les quitó la comunicación, los incomunicó, los aisló. Entonces, cuando le quitas la comunicación a cualquier cosa, ¿sí? Si te la quitamos los dos, no nos ponemos de acuerdo ni para venir a conversar acá. Quítale la comunicación. ¿Qué hizo en ese momento? Rompieron todos los ejes de comunicación, y llegó Santos y los oxigenó, por eso se dijo. El otro le quitó el oxígeno y esto les revivió, porque al llevarlos a La Habana los empoderó tanto a nivel internacional, porque acuérdate que ellos hablaban ni siquiera de que eran un grupo terrorista, y se hicieron ver como un grupo insurgente para que la comunidad europea no viera el proceso de paz como un grupo guerrillero, genocida, terrorista. Pero otra cosa, pero no, puede que le falte a su parte, su componente de terroristas, puede que lo tengan, y más faltaba por el narcotráfico, pero fíjate que uno de los puntos que también se trató y que no se ha ejecutado todavía fue el tema agrario. El tema agrario fue muy importante porque se negoció muy buen tiempo de la agenda de negociación de La Habana, fue el tema agrario, que es interesante, y te pregunto, porque todo lo pregunto, ya termino. Sí. Colombia es un país muy desigual socialmente, de los países más desiguales del mundo. Aquí hay un tema social muy grave con las tierras, de concentración en pocas manos, de tierras abandonadas, que no sé, entonces, digamos que en ese sentido las FARC, por ser un movimiento obrero, pero un movimiento campesino, que conoce el tema agrario, entonces decía, es importante que se rescate el campo colombiano. Yo creo que ese punto que no se ha ejecutado todavía, desafortunadamente, y el tema agrario, que ocupó gran parte de la agenda, fue importantísimo. Y yo creo que la FARC sí tiene esa bandera. Yo no creo que fueran totalmente terroristas, digamos, claro. Sí, se decía terrorismo, sí es cierto, pero tiene una razón política, porque es un país, Colombia, desigual en el tema rural. Pues que la desigualdad la crea la violencia y el terrorismo. También. ¿Sí? Y el desplazamiento. Pero yo te voy a preguntar, que tú sabes mucho de esto, los mayores terratenientes de Colombia son las FARC y el ELN. Los mayores y también los paramilitares en algunas partes, los paramilitares también. Bueno, pero entonces, y es que las FARC son paramilitares, son fuerzas opositoras del Estado, eso es paramilitarismo. Lo que pasa es que le quieren llamar, y las autodefensas nacieron para defenderse de un terrorismo que te quitaba la finca. Entonces, cuando a ti te llega la guerrilla como está llegando en el Cauca ahora, y te dice para afuera que esto es mío, y llega el CRIC, que los indígenas los manipulan dentro de los cultivos y la expropiación que ellos hacen. Entonces uno no puede ser sacristán con sotana y por el otro lado no dar bendiciones. Entonces la FARC no ha entregado sus activos agrarios, no los ha entregado, los manipulan en cultivos. No, por supuesto que hay muchas cosas que faltaron en el proceso de paz y hubo errores, pero yo creo que es interesante porque era probar un proceso de paz serio, que además se demoró, se estudió, se hicieron negociaciones largas. Lo estructuraron comunistas, ¿no? Abogados comunistas. Pero digamos que se estructuró una cosa interesante, diferente a guerra, porque en un momento toca dialogar. ¿Y la guerra cambió? Intentar, pues yo creo que se bajó mucho la intensidad del conflicto, se bajó mucho, años 2017, 2018, bajó mucho el conflicto en Colombia, con muchos menos muertos, muchos menos heridos. Yo creo que sí bajó, Rodrigo, para mí, y no, además los más de las estadísticas. Se fortalece esto porque, ¿qué pasa? Que el proceso de paz no lo ejecutan
lo bueno que se da, por ejemplo, en la política agraria, no la ejecutan con el campo, que no solamente es tierra, es también asistencia agropecuaria, inversión en el campo, que se necesita que el Estado llegue allá, porque de nada sirve ser la paz si el Estado no invierte en las regiones, con salud, con carreteras, con cultivos, con financiación, infraestructura, que es lo que pasó, se abandonó el campo y por eso, de alguna forma, pues se ha dañado todo, porque no hay presencia del Estado. Entonces, pero sí tocaba hacer una cosa diferente, que eran los diálogos, y fueron serios. Yo creo que Humberto Lacalle lo hizo bien en general, por supuesto con fallas, por supuesto con vacíos. La teoría de género, ¿no? O sea, que no nació ni hombre ni mujer y en el camino se fue convirtiendo, y por eso existen los híbridos hoy en día. Esa es la teoría de Humberto Lacalle, ¿no? Que hoy en día no es tan amigo del actual gobierno socialista. Humberto Lacalle está generando alguna oposición ahí frente a área, y creo que no anda muy amigo de Santos hoy en día Humberto Lacalle, creo que no. El que sí anda muy amigo de Santos es Samper, por algo era. Andan ahí como los dos ahí en ese cuento del Foro Sao Paulo y del nuevo orden mundial y el globalismo y todos esos progresistas que salen de la noche a la mañana. Pero no quiero dañarte el 444, 2014. Ya el 2024 pues sabemos que estamos jodidos, pero eso será como para otro programa en que lo hacemos después en el 24. Lo interesante aquí, Alberto, y para nuestra audiencia que estamos aquí llegando a ella, es el análisis social, político y económico de Colombia desde un año 1934, que es el siglo pasado, el siglo XX, así es, hasta un 2014, siglo XXI, donde aún con estos impactos económicos y políticos, Colombia es un país en crecimiento, es un país de auge, es un país que demuestra su capacidad humana, su capacidad de estar presente en la economía mundial, ¿sí? Yo creo que es un país que todavía no se ha explotado lo suficiente. Podemos ser una potencia agrícola, podemos autoabastecernos de alimentos porque tenemos todo para hacerlo, la capacidad, tenemos también riquezas minerales, tenemos riqueza hídrica, no estamos cuidando nuestros ríos, tenemos gran potencial por ser una nación dos mares, tropical, dos mares, porque hay que los políticos lo regalan. Exactamente, entonces tenemos una potencialidad, y lo que tenemos que obviamente es traer inversión extranjera para que se meta en el país, no atacar las empresas, sino todo lo contrario, fortalecerlas. Las internas, y también la inversión extranjera también de que vengan a Colombia, pero necesitamos seguridad para ello, sí. Necesitamos obviamente unirnos más, necesitamos un poco lo que decía Álvaro Gómez Hurtado, un acuerdo sobre lo fundamental, que sí, es imposible ponernos de acuerdo, y llevamos 200 años más y no hemos podido ponernos de acuerdo, que somos un país agrícola con gran potencial, de que tenemos que dialogar permanentemente, respetar las diferencias de pensamiento, de todo, pero somos un país intolerante. Dejar el yo y comenzar a ser nosotros. No sabemos negociar, somos un país absolutamente intolerante, un país esa palabra es muy buena, ¿no? Sí, intolerante. Sí, no aceptamos la diferencia. Sí, y esa intolerancia nace del sector político hacia abajo, ¿no? Claro, sí, de las dirigentes hacia abajo. Y la intolerancia pues crea el resentimiento y el odio social, que es lo que ahora le están inyectando al ambiente nacional. Pero todo esto también, Alberto, es que a Colombia no lo han gerenciado. Cada cual llega no es como en una empresa que hay continuidad de gerentes dentro de un proyecto a largo plazo, sino aquí cada cual llega, hace lo suyo, arrasa, destruye y vuelve y hace porque no le parece bien lo del anterior. Sí, el complejo Adán, que llegan nuevo, pasan las alcaldías, pasan las gobernaciones, pasan las presidencias que llegan. ¿El complejo de quién? De Adán. El complejo de Adán es que llega, el nuevo que llega es después yo soy el nuevo padre de la creación, entonces... y muerde la manzana. Entonces, hacer lo que yo diga, y lo demás no vale. Eso es muy colombiano. ¿Y dónde está la manzana de Adán? ¿Dónde queda ahí? ¿O qué? ¿Quién muerde la manzana? ¿O quién le da la manzana a Adán dentro de este complejo? ¿Ah? Pues nuestra primera manzana empezó, pues, digamos así, con Simón Bolívar, que fue nuestro padre, primer presidente, ya cuando ya fuimos república, ya con ¿Y la manzana se la dio una continuidad. Manuelita o se la dio Santander? Yo creo que se la dio Manolita. Manolita. Que le metió muchos problemas a Bolívar, porque le creó enemigos y todas las cosas, entre ellos Santander, Córdoba, o sea, entonces ahí para nuestros todos. Y Sucre, que representa nuestro país, nace con un pecado original, nuestro país, que es la muerte de Sucre. Sucre fue un gran general militar venezolano, el héroe de Junín de Ayacucho, importantísimo, lo matan a él, y es un país, es como un símbolo
de nuestra desgracia, ¿no? Yo traigo un poquitico como a San Agustín, un poco, ¿no? Ajá. Pues también está la de Ricaurte, ¿no? La de Ricaurte también. Pero no, pues que con Sucre ya nació el país, digamos así, que estaba naciendo el país, entonces la muerte de Sucre fue simbólicamente hablando un poco como nuestro pecado original, porque matamos a un hombre militar esplendoroso, joven, vital, que simbolizaba nuestra independencia. Y entonces empiezan nuestros problemas entre conservadores y liberales, porque a través de la muerte de Sucre se generan los problemas entre Obando y Mosquera, y entonces Obando es el culpable para algunos, no está comprobado históricamente, pero es un punto de partida maluco de alguna forma así, ¿no? Como pasaron en Roma, en la antigua Roma, la muerte de Rómulo a Remo. Entonces aquí también pasa lo mismo, también nacimos con un pecado original, haciendo entre comillas un poco bíblicos, que nos ha perseguido toda la vida, pero obviamente tenemos que superar todos esos temas históricos. Y llegar a un país más desarrollado, un país que haya más concordia entre los colombianos. Sí, pues ya casi llegando al final de nuestro programa, Alberto, porque sabes que esto pues tiene sus cortes y sus límites. ¿Qué podemos concluir pues, dentro de estos 4 en la historia de Colombia a un 4 futuro? El 4 futuro nuestro sería 2034. 2034. ¿Qué será de nosotros en un 2034? ¿Será esa manzana que siguen comiendo los políticos y no llegaremos a un concepto empresarial que gerencie Colombia? Es que esto lo has dicho tú, lo dice todo el mundo, lo decimos nosotros. Colombia es una gran empresa que tiene miles no solo de productos, sino de unos brazos muy fuertes en todos los sectores que quieras. Podemos ser una gran empresa autoabasteciéndonos, como abasteciendo los mercados internacionales en miles de cosas. Pero también tenemos un potencial humano muy importante que no lo avalamos o no lo apoyamos para poder participar en grandes desarrollos globales, ¿sí? Hoy en día en la NASA tenemos, si no estoy mal, 4 o 5 colombianos, y hay un potencial por detrás que por falta de apoyo estatal, no del gobierno, del Estado, no alcanzan a hacer maestrías o empoderarse más dentro del concepto del estudio para llegar allá. Entonces, tú que eres un hombre de visión, ¿cómo ves Colombia en este ciclo de los 4 que ya vivimos, a un ciclo, si quieres cámbiale el nombre, el número, ponle otro par o impar, pero yo veo más de una manzana que se va a comer Adán en los próximos 10 años en Colombia? Yo creo que el país tiene que tener educación, sobre todo una revolución educativa, pero no solamente la tecnológica virtual, que es importante, sino la básica, sino también una educación también humanizada, y que entendamos un poquitico que lo público es importante, que lo público es de todos, una mentalidad generacional de cambio, porque tenemos todavía en nuestra educación el tema del atajo, de la cultura de atajo, que es muy de lo colombiano, que lo hacemos día a día, y entonces es más vivo el que se coló en la fila, el que le robó los centavos a la el avispado, en todo. Entonces eso se demora cambios generacionales que duran procesos que pronto no lo veremos de pronto ese cambio transgeneracional, pero es importante que tengamos que lo público esté todos. Entonces eso es la educación, y una educación humanizada, porque obviamente la tecnología no está ya fantástica, la tecnología bienvenida por supuesto, y siempre claro. La inteligencia artificial es fantástica, pero no podemos deshumanizarnos, porque finalmente nosotros somos los que vivimos en la Tierra, y tampoco podemos acabar la Tierra, porque estamos acabando la Tierra con el tema ecológico, la contaminación, el capitalismo acelerado total, ¿no? Toda esa riqueza. Hay que moderar las cosas. Riqueza, y no importa que la ecología, no importa que se dañen las aguas, no haya ríos, aguas, contaminar obviamente el CO2, todo eso, porque estamos en un mundo que está amenazado por inclusive hasta que lleguemos a un momento dado que ya faltará, ya la guerra del agua, que pronto ya estamos en la guerra del agua, no lo sabemos, pero llegaremos a cosas que ya... El poder del agua. Ya no habrá ni ideología ni nada, porque ya es un tema de supervivencia, porque hemos acabado con el planeta, entonces ya el tema es un tema de supervivencia, entonces... Correcto. Terrible. Precisamente José Vasconcelos, un famoso escritor mexicano,
hablaba precisamente de esos temas de lo que era el trópico, nosotros como la capacidad que tenemos ecológica, de variedad de plantas, de estar a la mitad del mundo. El beneficio de la naturaleza, ¿no? Exacto, la raza cósmica. La raza cósmica es un artículo estético de Vasconcelos que decía que como todo el mundo de Europa, Asia, el mundo todos acaban los recursos por el tema de la industrialización, de toda la tecnología, contaminación. Entonces la esperanza del mundo iba a estar acá, precisamente decía Vasconcelos en su libro La raza cósmica, iba a estar en el trópico, en estos países, en Colombia, Ecuador, en Brasil, en la Amazonía, todo lo que tenemos aquí de posibilidades ecológicas, de variedad de flora, de fauna, de recursos naturales, que aquí iba a ser como la salvación del mundo, por eso la raza cósmica, porque íbamos como a salvar el mundo acá en Sudamérica. Fue una esperanza de él, por supuesto, pues desafortunadamente no se está viendo porque estamos acabando con los ríos, con todo, con la selva, con la selva, con la desaforestación, pero él pensaba como ese sueño. José Vasconcelos en el siglo XX nos miraba así a Sudamérica, precisamente estos países que somos tropicales, como la esperanza, como esa despensa del mundo, en alimentación, en ecología, en ríos, en capacidad hídrica, en aire, ¿no? Todo eso. Pero, bueno, Alberto, te agradezco mucho haber venido en el día de hoy al programa, habernos tomado este café con este tema de los 4 en la historia colombiana. Sí. Y espero volverte a ver muy pronto acá, no para el otro 4, pero para muchos temas que otras cosas, otros nombres, otras cosas. Y otras cosas. Saludo aquí, bueno, a todos. A ustedes muchas gracias y hasta un próximo programa de Conversando Gracias por tu invitación, Rodrigo. Negro. No, hombre, esta es tu casa. Bueno, buen día. Señor, muy amable, gracias.